Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Caritas in Veritate, desde la página Memes Católicos. Y hoy tenemos tenemos el honor de entrevistar a Javier de Miguel Márquez. Eh, Carlos, buenas noches. Buenas noches, padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nada, tener aquí al profesor Javier de Miguel es un honor. Vamos, ya como le comentaba en la previa, ver sus programas, pues, condensa todo un pensamiento, un pensar de, no solamente de grandes pensadores, sino de la iglesia misma, a cuestiones prácticas que hoy se han olvidado. De hecho, estamos ante la destrucción de la metapolítica, de aquellas razones y principios que nos da el pensar y el hacer político. Y sin esto, pues vemos la modernidad tal como está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Muy buenas saludos aquí noches. desde España. Muy buenas noches. Aquí en España, pues buenas madrugadas. Sí, Buen punto. bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. A ustedes. Sí, Miguel, bueno, para los que no te conocen, ciertamente hay mucha gente que te conoce, pero para los que no te conocen, Javier de Miguel es tiene una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, tiene un grado de Derecho y tiene un máster profesional en Tributación y Asesoría Fiscal. Y tiene su programa en YouTube con su mismo nombre, Javier de Miguel Márquez, donde habla de diversos temas de actualidad, filosofía. Últimamente está hablando de liberalismo y justo vamos por ahí en ese tema el día de hoy. Te damos nuestra bienvenida y te agradecemos por aceptar la invitación a este programa. Carlos. Muchas gracias. Bueno, ya que el padre ha dado una muy buena introducción, Javier, déjame plantear la primera pregunta. A ver, tenemos hoy una palabrita que hoy es muy común usarse, ¿no? El conservadurismo. Al parecer, la política la opción política, o la opción de sufragio incluso de la democracia moderna, no se ha hecho pues ver solamente una disyuntiva de dos. Uno tenemos al conservadurismo y por otro lado tenemos, ¿qué? Revolucionarios. ¿Y cuál sería el objeto pues del conservadurismo? ¿Qué es el conservadurismo? Bueno, vamos a ver, por empezar un poco a sentar las bases de lo que se entiende por conservadurismo, yo creo que hay que hacer una introducción previa que se refiere a una cuestión antropológica, fundamentalmente. Una cuestión antropológica a nivel de la persona entendida desde el punto de vista individual, concretamente por lo que se refiere a la libertad, y después una consideración por lo que se refiere a la naturaleza social del hombre y a los fines de la comunidad política. Si cogemos esos dos puntales y vamos estirando del hilo, es donde podemos llegar, a mi juicio, a un acercamiento a lo que se considera el conservadurismo. Es decir, estos dos pilares son los pilares de la modernidad, fundamentalmente. El primer pilar que comentaba referido a la libertad es la mutación del concepto clásico de libertad. Es decir, la libertad ya no es la inclinación de la voluntad a través de la razón hacia el bien, según la cual un mal uso de la libertad, es decir, un pecado, no es libertad. Un pecado es un abuso, es un mal uso de la libertad. Por lo tanto, la libertad no comprende la capacidad para transgredir la ley natural y la ley divina. La transgresión de la ley natural y la ley divina son precisamente abusos, perversiones de esa libertad. Es decir, el libre albedrío sí nos da la posibilidad de obrar mal, pero la libertad entendida como libertad moral no admite esa posibilidad. La libertad moral exclusivamente es para el bien. Este es el primer punto, porque la modernidad, insisto, muta este concepto de libertad y lo transforma en libertad como autodeterminación, es decir, libertad como determinación subjetiva de lo que la persona quiere ser. O dicho en términos más comprensibles, libertad como mera facultad de elegir. Es decir, hemos convertido la libertad moral en una pura libertad psicológica o en un puro libre albedrío como mera capacidad de elegir entre varias opciones. Evidentemente, entre varias opciones pueden haber buenas, pueden haber menos buenas, pueden haber malas, pueden haber peores.
Pero la consideración de la libertad como esa capacidad de elegir y, por lo tanto, la capacidad, ya no la posibilidad, la capacidad de elegir el mal, es uno de los fundamentos de la modernidad. El segundo aspecto es la consideración de la naturaleza social del hombre y fundamentalmente del fin de esa sociabilidad del hombre, del fin de esa comunidad política. El fin de la comunidad política, en el sentido clásico y tradicional, pues evidentemente tiene un fin temporal y un fin temporal que está directamente dirigido al fin último, que es el fin sobrenatural. Es decir, hay un fin temporal, pero ese fin temporal, que es la virtud, según nos muestra Aristóteles y Santo Tomás, evidentemente no se queda en la virtud puramente natural, sino que para el católico, lógicamente, eso es un trampolín, es una puerta de entrada para la virtud sobrenatural y para la bienaventuranza. Por lo tanto, en última instancia, el fin último de la comunidad política es el bien sobrenatural. Aunque en la práctica, la vida social, las leyes, etcétera, pretenden regular aquello que es bueno desde el punto de vista moral, lo hacen no por la moralidad en sí misma, sino en aras a alcanzar esa virtud sobrenatural y la bienaventuranza, en definitiva, la salvación del alma. Si tomamos estos dos elementos y los fusionamos, nos sale el núcleo del pensamiento moderno. El núcleo del pensamiento moderno del que emergen todas las ramificaciones que conocemos hoy, por desgracia, pues desde el liberalismo, socialismo, el conservadurismo. El conservadurismo es una de esas ramas de la modernidad. Entonces, ¿en qué se diferencia el conservadurismo, en este caso del liberalismo, que es donde quizá puede haber mayor, digamos, confusión o mayor dificultad de distinción, porque el socialismo al final es una ideología esencialmente revolucionaria. Claro que hay un socialismo moderado, claro que hay un socialismo, podríamos decir, hasta cierto punto conservador, aunque no creo que no sería del todo correcto este calificativo, pero sí que entre el conservadurismo y el liberalismo puede pensarse que hay una línea difusa. Y desde luego hay una línea difusa, pero no lo es tanto. Es decir, la línea final se distingue en una cuestión de grado, no en una cuestión de esencia, por eso a veces puede costar distinguir, ¿no? Pero el conservadurismo, el liberalismo, no, eso es una cuestión de grado, ¿eh? El liberalismo, al final, es la modernidad en sentido puro, de la cual nace después el socialismo, demás ideologías, y el conservadurismo, de algún modo, es una ideología inserta en el liberalismo, es decir, que acepta sus postulados de partida, estos dos postulados fundamentalmente que he comentado. Lo que pasa es que los pondera, los mesura, los trata de, es decir, todos los excesos que se generan de esa concepción de la libertad humana y de esa concepción de la comunidad política, que, insisto, ya no es el fin último del hombre, la consecución del fin último del hombre, sino simplemente la satisfacción de las pretensiones individuales, evidentemente eso fácilmente deriva en un caos, ¿no? Porque las pretensiones individuales de cada persona pues pueden ser de lo más variopintas, ¿no? Y la facultad de elegir errores pues es de la más variopinta, ¿no? Porque verdad solo hay una, en cambio errores hay muchísimos, ¿no? Al final, el conservadurismo, por usar términos de un autor que para mí es uno de los referentes en este tema, que es David González, que quizá lo conocerán más como Alonso Gracián, posiblemente, porque es el seudónimo que emplea. Él habla de revolución moderada, él habla de autodeterminación moderada y habla de autonomía moderada. Revolución moderada porque asume los presupuestos de la modernidad, de la revolución de la modernidad filosófica, política y social. Habla de una autodeterminación moderada porque, evidentemente, asumiendo los postulados de la libertad moderna, pues les pretende poner un freno para evitar ese caos al que nos abocan, porque al final es el caos y la anarquía absoluta, ¿no? El principio de autodeterminación, y lo que pretende es ponerle, de algún modo, un dique, un freno, llamémosle como queramos, ¿no? Y una autonomía moderada entendida como autonomía de las realidades temporales. Antes hemos dicho que las realidades temporales no están desconectadas de la verdad última y de la verdad sobrenatural, ¿no? De hecho, hay una idea que yo creo que es muy, muy explicativa al respecto, ¿no? Y es que de la verdad religiosa depende la verdad política. Es decir, la verdad política no puede entenderse al margen de la verdad religiosa. Y esto es un elemento fundamental para poder hacer una criba entre lo que es modernidad y lo que es pensamiento cristiano clásico. El conservadurismo, como digo, condena únicamente los excesos de la modernidad, pero no la modernidad en cuanto a sus principios. De algún modo, es una ilustración católica, por decirlo así, o es una pretensión de conciliar la filosofía moderna y el pensamiento de la Ilustración con la fe católica. Es decir, es imbuir la fe católica en el paradigma y en el humus del pensamiento moderno, pero
estableciendo una serie de frenos que tienen que ver con un sucedáneo de lo que ha sido la moral católica. La moral católica, la fe católica, como simples elementos moderadores de ese afán revolucionario. Una consulta, Javier. Una primera. Uno de los presupuestos de los cuales has hablado es la revolución. ¿A qué te refieres con la revolución y por qué la revolución sería totalmente no un principio católico? ¿Por qué no estaría en el marco? ¿Por qué no estaría como nuestra frontera del pensar para nuestras naciones? Vamos a ver, la revolución parte de un principio fundamental que es la negación del sometimiento a la autoridad, ¿vale? Precisamente por eso es revolución. El sometimiento a la autoridad, la negación del sometimiento a la autoridad no viene del anarquismo moderno, no viene de las teorías socialistas utópicas, el no sometimiento a la autoridad viene ya del pensamiento de Lutero. Es decir, el pensamiento de Lutero, aunque tiene antecedentes en el nominalismo, quien realmente rompe ese principio de obediencia y de autoridad de la Iglesia en materia social es Lutero. Occam no se plantea como un revolucionario, aunque Occam sienta las bases, evidentemente. Tampoco Escoto, ¿no? No son revolucionarios. De hecho, el pobre Escoto pues es beato, ¿no? Lo que pasa es que tiene unos presupuestos filosóficos que abren la puerta a lo que viene después. El que es revolucionario esencialmente es Lutero. De hecho, a Lutero se le considera, pues, el pensamiento de Lutero es el canto del gallo de la modernidad, ¿no? Parafraseando el título de una obra muy relevante que seguro que todos tienen en mente, ¿no? No recuerdo ahora mismo el autor, pero yo creo que el título está muy bien recogido, ¿eh? Es el canto del gallo de la modernidad, es el canto del gallo de la revolución, porque es el canto del gallo de la negación de la autoridad de la Iglesia. Como he dicho antes, la verdad política tiene que asentarse en la verdad religiosa. Y la Iglesia es custodia y depositaria de la verdad religiosa. Por lo tanto, la Iglesia tiene autoridad. Tiene lo que a veces se llama potestad indirecta, ¿no? Que hay autores que les gusta más y otros que les gusta menos. Yo lo considero este término por cuanto es muy didáctico en la manera de entender el papel de la Iglesia en la vida social. Es decir, la Iglesia no puede usurpar el papel de la autoridad política, pero la Iglesia sí tiene esa potestad por cuanto tiene la autoridad para que la autoridad política, valga la redundancia, se someta a la ley natural y a la ley divina. Entonces, cuando hablamos de revolución, básicamente yo lo centro en este aspecto, es la ruptura con el principio de autoridad de la Iglesia. Cuando se rompe con el principio de autoridad de la Iglesia, si se niega la autoridad de Dios y por ende la autoridad de la Iglesia, evidentemente se acaba negando la autoridad política natural y por lo tanto es cuando viene ya la revolución en sentido más duro, ¿no? La revolución socialista, la revolución bolchevique, la revolución francesa, es decir, es cuando empiezan a rodar cabezas, es cuando empieza... Ese es el punto final, pero claro, el punto de partida viene un poco antes. El punto de partida viene en el momento en que se niega a la Iglesia su autoridad para dirimir las cuestiones morales de la vida social del hombre. Sí, wow. Digamos que el contrato social ha aislado, esta teoría del contrato social sacó del panorama de la Iglesia Católica y quedó solamente entre los poderes que luchan para llegar al poder mediante el sufragio en esta democracia moderna. Sí, es así. Es decir, es que las ramificaciones son infinitas. Al final siempre partimos de la base de que el hombre, al autodeterminarse, de algún modo, pierde su carácter naturalmente social y si es social, lo es por conveniencia. Entonces, a partir de ahí, pues hay infinitas ramificaciones que podríamos estar horas, ¿no?, comentando, pero por ser preciso y por ser conciso, yo creo que eso es el elemento fundamental, es decir, lo que tenemos que grabarnos en la mente a la hora de identificar lo que es revolución en este caso, lo que es conservadurismo en el caso anterior. Muy interesante lo que has dicho. Muy bueno. Y claro, luego esto se ha visto, después de Lutero se ha visto que a través de los años se ha buscado romper no solo con el magisterio, sino con la jerarquía de la Iglesia, ¿no? Esto también lo hemos visto con la nueva teología, ¿no?, que busca romper lo que es la jerarquía de la Iglesia, no solo el primado del Papa, como ahora solo lo quieren ver, se le ha querido ver posteriormente Lutero, ¿no?, como solo el primus inter pares, y todo esto se ha vivido a través de todos estos siglos, y claro, está muy impregnado en muchos lugares. ¿Dónde radica el error nuclear del conservadurismo? El error nuclear del conservadurismo fundamentalmente es considerar
que es posible la conciliación entre el pensamiento moderno y la fe cristiana. Ese es el error de partida. Entonces, de algún modo, como esa conciliación en esencia es imposible, solamente puede ser aparentemente posible si desfiguramos la concepción tradicional del papel de la fe católica en la vida social. Porque si vamos a la doctrina católica tradicional, pues evidentemente rápido nos damos cuenta de que esto no es posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que manipular la idea de religión. Aquí hay un aspecto muy interesante que es el que nos transmite un autor que es muy difundido en el pensamiento conservador y que es muy admirado por gentes de buena voluntad, pero que en el fondo son conservadoras también, que es Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville tiene una virtud que evidentemente en su obra La democracia en América pues hace todo un diagnóstico y profetiza cuáles pueden ser los problemas de la democracia en tanto en cuanto pues se vayan pervirtiendo sus postulados, pero sí que tiene, es decir, esta parte es acertada, es un diagnóstico agudo, pero por otro lado deja entrever muchos aspectos relacionados con la génesis de la modernidad. Y él, por ejemplo, cuando habla de la religión, se ve muy claramente. Tocqueville busca la conciliación entre democracia moderna y cristianismo. Y de algún modo busca también esa ilustración cristiana. ¿Cómo las concilia? Pues las concilia cambiando o modificando el concepto de fe religiosa y de vida religiosa. Este concepto de fe religiosa y de vida religiosa se transforma en la medida en que se entiende un cristianismo menos dogmático y más sentimental. Un cristianismo menos dogmático y más, de algún modo, sentido, por decirlo así. Esa es la manera a través de la cual el conservadurismo pretende que la religión sea un fermento de la vida social y, por tanto, un freno de ese pensamiento moderno. Pero ¿qué pasa? Que esa no es la fe católica, ese es el principal problema que tiene. La fe católica no es eso, la fe católica es dogmática. Le guste o no le guste, la fe católica es dogmática. Y una vivencia de la fe que no sea dogmática, pues no es una vivencia de la fe católica. Y eso lo vimos después en el modernismo, ¿no? Cuando San Pío X en Pascendi condena el modernismo, lo que viene a decir es eso. El modernismo parte de la fe como sentimiento religioso, no como una adhesión libre a la verdad revelada. Pues de algún modo ese antecedente modernista lo tenemos en el pensamiento ilustrado y en el pensamiento conservador. No, la religión es una cuestión... Primero, es una cuestión instrumental porque se utiliza para mantener el orden social. No hay que tener una moral, hay que defender la familia, porque si no todo se derrumba, evidentemente, ¿no? Pero al final, el sustrato, el fundamento, no es una religión dogmática. Y volvemos a lo anterior, negación de la autoridad de la Iglesia y negación de la autoridad divina en último caso, ¿no? Se niegan los dogmas y se niega que esos dogmas tengan una repercusión en el mundo social. Los dogmas, en todo caso, se los guarda usted para su vida privada. Y en la vida pública, pues la religión está mutilada. La religión está mutilada. Se niega, ya digo, insisto, es que siempre es lo mismo, se niega la autoridad de la Iglesia en materia social. Se aceptan todos los elementos de la modernidad política. No hay, es decir, hay una incompetencia por parte de la autoridad política para la prosecución del bien común. Es un elemento también fundamental. Y al final, ¿qué pasa? Se acaba cayendo en el comunitarismo, es decir, en la exacerbación del papel de los cuerpos intermedios. No, mire, el Estado no tiene que ver. El Estado lo que tiene que hacer es dejarle a usted practicar, no impedirle la práctica de la religión, igual que no se la impide a usted que es católico, tampoco se la impide al vecino que es protestante, al vecino que es musulmán, al vecino que es ortodoxo, al vecino que es X, que es satanista. Al final hemos llegado a eso también, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay un tercer pivote del que no he hablado hasta ahora, y creo que es conveniente introducir porque irá apareciendo a lo largo de esta charla. Hemos hablado de la libertad de autodeterminación como uno de los pilares de la modernidad. Hemos hablado de la negación del fin sobrenatural de la vida en común. Y hay que hablar de un tercer elemento también muy propio del conservadurismo, que es la defensa a ultranza de la libertad religiosa en sentido moderno. La libertad religiosa en sentido moderno, que ahora simplemente voy a introducir y yo creo que ya espontáneamente irá saliendo, La libertad religiosa en sentido moderno fundamentalmente entiende el ejemplo que he puesto anteriormente. Es decir, el hombre tiene libertad para abrazar el error y el Estado, la autoridad política, no tiene competencia para regular la difusión pública del error filosófico, del error teológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en última instancia, la libertad religiosa, que los liberales entienden como ausencia de coacción,
que esto también aparece en Dignitatis Humanae. En sentido nominal, sí tiene una continuidad con el magisterio de la Iglesia y con la filosofía tradicional católica, pero en sentido material en el fondo no la tiene, porque la inmunidad de coacción para abrazar la fe, que es un principio esencial y un principio de siempre de la Iglesia, es decir, la fe es un don de Dios y la fe no puede imponerse, primero precisamente por eso, porque es un don de Dios, por lo tanto no depende de la voluntad humana. Pero esa inmunidad de coacción en sentido moderno va más allá y lo que dice es, usted no me puede coaccionar a abrazar la fe porque la fe es un asunto subjetivo, que es muy distinto que decir, usted no me puede coaccionar para abrazar la fe porque la fe es un acto libre y es un don de Dios. Es muy diferente, es decir, la redacción del principio, insisto, nominalmente es la misma, pero el fundamento que hay detrás es distinto. Entonces, la libertad religiosa quizás sería la tercera pata, que al final, si queremos, es consecuencia de lo anterior, consecuencia del principio de autodeterminación, etcétera. Pero es una derivación que tiene suficiente entidad, a mi juicio, como para ser un carácter esencial del pensamiento moderno y también del pensamiento conservador. El conservador está encantado con la libertad religiosa en sentido moderno, está encantadísimo, le parece el mayor logro de la modernidad, que todo el mundo pueda expresar libremente y públicamente credos de cualquier tipo. ¿Qué pasa? Cuando esos credos de cualquier tipo pues ya no son tan pacíficos o ya no son tan, no sé, digamos el satanismo, por ejemplo, ¿no? Que es religión oficial en Estados Unidos desde hace unos pocos años, pues claro, esto al conservador quizá le escandaliza, pero es que, como decía Vázquez de Mella, estamos poniendo tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? No se puede optar por la revolución y después pretender parar la revolución donde a mí me interese. Es decir, la revolución es una pendiente resbaladiza y usted no va a poder pararla a no ser que modifique sus postulados y modifique de raíz la esencia y los fundamentos de ese pensamiento. La modernidad no la va a poder usted manejar. Eso es lo que cree el conservador, que puede manejar la revolución. Y no se puede manejar la revolución. Se puede retardar, se puede ralentizar, puede aparentemente parecer que está frenada, pero no es más que eso. Porque al final, a mí me gusta decir siempre que el conservadurismo es atrasar el reloj de la modernidad, atrasar el reloj de la revolución, pero en el mismo sentido en el que ha transcurrido, no en un sentido diferente. Es decir, no es cambiar de dirección, sino simplemente es volver atrás en un camino que ya de por sí es erróneo. Entonces, volver atrás no sirve de nada porque sí, quizá atrás estaríamos menos mal que ahora, pero dentro de X años vamos a volver a estar exactamente igual porque los fundamentos son idénticos. Entonces, si no se cambian los fundamentos, no se puede pretender poner una ruta en un GPS y pretender que no te lleve a donde le has marcado, ¿no? O que te lleve más despacio, es absurdo. Si es un destino no deseado, ¿para qué quieres ir más despacio? Al final lo que tienes es que no ir, ¿no? Tienes que cambiar de dirección. Claro, que no queda de otra. Lo De que todos los sucede errores, ahora con y asusta, es que al final la comunidad siempre clásica se ha caracterizado por la unión, la unidad de los individuos a través de las ideas, porque es en las ideas donde nos hacemos uno. Lo que ha hecho este conservadurismo, eso es lo curioso, es que nos ha fragmentado. Ha hecho que yo católico viva encerrado en un, no digo en un espacio, pero sí por lo menos en un espacio demográfico y no puedo cruzar con otro lugar que es de otra religión y otro pensamiento. Y como este conservadurismo consiste en ello, donde el error no puede ser siquiera ser puesto como error públicamente, sino aceptado y tolerado, tenemos pues hoy parcelas. Hoy nuestra sociedad, digamos que en un cuadro, es un mosaico, donde los colores están por allí, pero va a llegar un momento en que el color va a desbordar. claro. Y a los poderes les conviene este mosaico. De hecho, les conviene estos tintes rojos, estos tintes azules, estos tintes celestes, tintes de distintos colores. Les conviene, porque de esta manera es más controlable y más manejable una sociedad. Ya por eso, quizá por eso no hay debate de ideas. Sí. Evidentemente, sí. Has detallado muy bien todos los errores y cuando has hablado de la iglesia es dogmática, es doctrina, bueno, es tradición, es magisterio y cuando has hablado de sentimiento, si yo me paseo al menos por algunas parroquias de aquí del Perú, se vive de esa manera. Se vive en muchos lugares de esa manera, con el sentir. Siento
que el Señor está aquí, o sea, la emoción interna, ¿no? Y si también, si en algún momento vienes al Perú y te paseas por algunas de las sectas protestantes, es de manera parecida. El sentimiento, la acogida, el sentirte amado, querido, ¿no? Y cuando hemos hablado se habla de vivir la fe y no convivir con el error. Si nosotros nos vamos a Alemania, en algún momento, yo cuando lo vi cuando era seminarista, lo vi en la televisión, en algún momento, y era que en una parroquia, en la mañana celebraban la Santa Misa, en la mañana celebraban la Santa Misa y en la tarde, en la misma parroquia celebraban el culto los mismos protestantes. Convivir con el error. Y últimamente, y en los últimos años, estamos conviviendo con el error, tolerando el error, como si estuviera a la misma altura de la verdad, cuando no es así, ¿no? Cuando la fe católica, esa no es su esencia. Bien. Continúo con la siguiente pregunta. ¿Por qué decimos o por qué se dice que el conservadurismo es liberal? Bueno, yo creo que de algún modo ya le hemos contestado un poco a esta pregunta, aunque sea transversalmente, ¿no? Pero vamos a condensarla. El conservadurismo es liberal por la idea de libertad que tiene, exclusivamente o esencialmente. Es decir, cuando la libertad es la autodeterminación y la simple facultad de elegir, pues estamos ante un pensamiento liberal, ¿vale? Entonces, la libertad religiosa de la que hemos hablado antes, ¿por qué la libertad religiosa en sentido moderno es liberal? Pues por el mismo motivo, porque da al hombre la capacidad para elegir el bien y el mal sin ningún tipo de obstáculo. Es decir, no poner obstáculo a esa capacidad para elegir entre la verdad y el error. Ese es el fundamento del liberalismo. Entonces, liberalismo y modernidad, en el fondo, el liberalismo es una consecuencia de ese postulado de la modernidad, ¿no? Entonces, el conservadurismo es liberal porque parte de principios liberales. ¿Y cuál es el principio liberal por excelencia? El concepto moderno de libertad. Libertad religiosa, libertad política, libertad económica, evidentemente entendido desde el punto de vista moderno, ¿no? La libertad religiosa entendida como subjetividad de la fe, sentimiento, etcétera, lo que comentaba el padre Jair antes. Libertad política en el sentido de democracia como fundamento del orden social, ya no como una cuestión prudencial de orden político o metodología para elección de los gobernantes. Y libertad económica entendida como ordenación espontánea de las transacciones económicas al margen de consideraciones morales, de justicia, de caridad, etc. Esos son los tres puntales del liberalismo. Entonces, el conservadurismo, de algún modo, lo abraza los tres. Es decir, el conservador abraza siempre la libertad religiosa. Yo siempre me gusta decir que la modernidad no se entiende sin libertad religiosa. Es decir, puede haber modernidad sin libertad política porque, al final, la Unión Soviética no había libertad política en el sentido liberal, pero no deja de ser un sistema político moderno. Lo único que la subjetividad, en vez de encarnarse en el individuo, se encarna en el Estado. Pero al final es lo mismo. La modernidad puede subsistir sin un sistema capitalista. Aquí no voy a poner el ejemplo de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era un capitalismo de Estado al final, pero podría existir sin una economía capitalista, ¿no? Lo que no podría existir nunca una modernidad es sin libertad religiosa. No es imaginable, es decir, una modernidad que diga que no hay derecho al error no es modernidad. En cambio, dentro de la modernidad, pues se puede cuestionar el capitalismo. Por ejemplo, los personalistas cuestionan mucho el capitalismo. En ese punto son buenos, pero son modernos. Se puede cuestionar la democracia, como hace Tocqueville, ¿no? Pero Tocqueville es moderno. En cambio, no hay un solo pensador moderno que cuestione la libertad religiosa en sentido moderno, que diga, no, es que tenemos que volver a la autoridad de la Iglesia, es que tenemos que volver a controlar la difusión del error o en el peor de los casos a tolerarla, pero sabiendo que la verdad está por encima. No hay nadie, no hay ningún liberal que diga eso, tampoco ningún conservador. Todos parten de esa premisa, porque al final es una premisa que está directamente relacionada con el concepto de libertad. Entonces, aquí el americanismo tiene mucho peso, porque el americanismo es una filosofía política donde toda esta modernidad se ha sustanciado de forma, digamos, pacífica, por decirlo así, ¿no? La separación entre Iglesia y Estado ha sido pacífica, ha sido amistosa, por decirlo de alguna manera.
la libertad religiosa se vive de una manera más pacífica que en Europa continental, por ejemplo, eso es una realidad, pero que eso sea una realidad no significa que eso le dé un estatus superior al de cualquier otro pensamiento liberal. Al final, la separación Iglesia-Estado siempre es un mal, sea amistosa o sea a tiros, porque al final eso repercute en el bien común y en el fin último de la comunidad política. Por lo tanto, siempre es un mal. Hombre, si me dan a elegir entre una guerra y una separación amistosa, hombre, pues igual elijo una separación amistosa, pero es que eso no puede considerarse el ideal. Es que el conservador considera que el modelo americano es el ideal, o sea, que es el ideal para que se desarrolle la fe cristiana. Entonces, esto ya lo advertía León XIII en Testem Benevolente. No se pretende achacar la paz social que hay en Estados Unidos a la separación Iglesia y Estado. Porque uno de los postulados de la modernidad es que la relación Iglesia-Estado ha sido una fuente de conflicto y de guerra. Por lo tanto, en el momento en que están separados, se produce la paz social. O sea, todos los pensadores favorables a la libertad religiosa, ya sean más revolucionarios, ya sean más conservadores, de algún modo dicen lo mismo. Que la religión en el ámbito privado está bien y que en todo caso, si eres conservador, pues en todo caso que tiene que impregnar, tiene de algún modo que construir un humus moral que ponga ese freno, ¿no? Cuando se habla de la tradición judeocristiana, muchas veces lo que se está queriendo decir es eso. La tradición judeocristiana es porque por un poco más o menos, ¿no? El sucedáneo de la moral, porque claro, al final las cosas son como son, ¿no? Y al final la moral, la ley natural, la moral cristiana es la que ha construido la civilización, ¿no? Entonces, el conservador se da cuenta de eso, pero no quiere renunciar a que esa verdad, que curiosamente la quiere para él, porque posiblemente sea católico, la quiere para él, pero no la quiere para la comunidad política. Eso, a mi juicio, es una falta de caridad, ¿no? Porque si tú tienes la certeza de que tu fe es la verdadera, ¿cómo no vas a querer que eso trascienda la vida privada, ¿no? Siempre me ha parecido un razonamiento bastante absurdo, ¿no? Y insisto, rayano en la falta de caridad, porque lo que quieres lo bueno que quieres para ti, lo que quieres es que se difunda, ¿no? Es que esto es justo lo que habíamos hablado detrás de cámaras sobre jesuitas y Kant. A ver, en este pequeño tratado de Kant sobre la paz perpetua ya adelanta todo este problema. De hecho, si ponemos la paz perpetua como todo fin de la sociedad, ¿no? Todo debe ser tolerado. O sea, estamos en el pie de la tolerancia y el respeto desfigurados de su orden final, que es el bien y la verdad. De hecho, es curioso que haya pues este título de la paz perpetua, en que muchos crean de que mediante la tolerancia y el respeto se llega a la paz perpetua, cuando es todo lo contrario. ¿Qué está pasando en mi país? ¿No es acaso el choque de ideas? ¿Qué está pasando ahora en Chile? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en Colombia? Que salen a tirar piedras y la policía disparando y golpeando. ¿No es eso la paz perpetua que se ha estado buscando con estos ideales desbordados, ¿no? Puestas como virtudes, incluso casi teologales, el respeto y la tolerancia? De hecho, en España, vaya respeto y tolerancia que vivieron durante la Guerra Civil. Y que seguimos viviendo, ¿eh? Que seguimos viviendo, porque al final está transmutado y está de algún modo domesticado, o mejor dicho, ha cambiado sus métodos, pero bueno, en España se cierne un proceso totalitario en toda regla. Es que llevamos muchos años, ya claro, al final la Constitución Española del 78, y con eso tampoco quiero aburrir a la audiencia que quizá no le interese o no tenga tampoco un especial. Pero bueno, la Constitución del 78, al final precisamente es eso, es una Constitución conservadora en el sentido de que permite, oiga, hay un caso muy claro con los sediciosos de Cataluña, ¿no? Y eso que me afecta porque yo vivo aquí, ¿no? Es decir, y eso lo atinó mucho Juan Manuel de Prada en un artículo que escribió hace poco, ¿no? Es decir, se pretende que el secesionismo tenga voz y voto, pero después no se tolera que ejecuten aquellas doctrinas de las que iguales tienen voz y voto. Es decir, usted haga propaganda diciendo que hay que romper España, pero no la rompa. O sea, usted puede proclamar la necesidad de romper España siempre y cuando después no la rompa. Es absurdo. Al final, ¿qué ha hecho? Pues crear toda una masa social sectaria que lo que ha ido pues a romper España. ¿Cómo puedes pretender decirle a una gente que puede transmitir esa idea, pero después no la ejecute? Pues un poco al final
es el trasladado al pensamiento sobre la libertad religiosa es lo mismo. Usted piense lo que quiera, pero cuidado no me altere el orden social, ¿no? Usted Como Mao. piense lo que quiere, claro, usted piense Lo lo que mismo. quiera y usted crea lo que quiera, pero claro, si usted es satanista y hace sacrificios de bebés, pues cuidado porque eso altera la moral y eso me escandaliza, ¿no? Yo creo que Tronos a las causas que... está genial, está genial. Mira, me hace No, acordar, claro. por ejemplo, ¿qué hay sobre eh, la democracia griega? ¿Cómo era? ¿No era acaso por elección en papelito? Todo el mundo estaba inscrito y por sorteo salía pues los líderes. Pues en ese entonces tenía mucho valor qué ideas se propagaban. Porque imagínate que en este sorteo hagamos un sorteo aquí en el Perú y en España, donde todos los ciudadanos peruanos y todos los ciudadanos españoles estamos en esa ánfora. Viene el señor encargado, saca los papelitos y sale presidente de España, luego presidente del Perú. Y allí, cuando eso suceda, realmente si eso si sucediera, realmente veríamos la importancia de las ideas. ¿Qué pasa si allí hubiera salido no sé, un maoísta, un satanista, o uno que tenga ideas de que el canibalismo es correcto y debe ser promulgado? O uno que diga que la relación sexual no es totalmente ajeno a la moral y por tanto puede ser con padres, hijos, de lo que sea. Las ideas son peligrosas, así no se ejecuten. Es que esa es de las cuestiones de las que hablábamos antes. Qué importante sería que vuelva a tener el peso de la importancia las ideas. Por eso que en el programa pasado yo había comentado que hoy no me parece que haya un combate de ideas. Lo que vemos a lo mucho es una pequeña reacción y nada más. Combate no, yo no veo combate, yo veo que las ideas están riendas sueltas por todos lados y vamos a ver en qué vamos a terminar. Claro. Bueno, al respecto, magisterio y conservadurismo. Ya diste una pincelada al respecto, pero ¿qué nos dice el magisterio y cómo ha venido tratándolo estos últimos años? A ver, el magisterio, evidentemente, no, el magisterio no habla de conservadurismo en términos nominales, así como estamos comentando, pero, es decir, la idea de conservadurismo es más un desarrollo doctrinal, ¿no? Es decir, el magisterio no emplea la palabra conservadurismo. Es decir, cuando condena el liberalismo, condena el liberalismo. Cuando condena el socialismo, condena el socialismo. No habla del término conservadurismo. Lo que pasa es que el término conservadurismo, la condena del conservadurismo se infiere fácilmente por un proceso lógico a partir de las condenas de las ideologías esenciales, que son el liberalismo y el socialismo, y su padre común, que es la modernidad política, ¿no? Al final, el elemento esencial por el cual el conservadurismo es condenable desde un punto de vista de contraste con el magisterio pontificio es porque al final el magisterio de la Iglesia tradicionalmente siempre ha defendido el reinado social de Jesucristo en la sociedad y por lo tanto no puede una doctrina que niega expresamente ese derecho de Cristo a reinar en las sociedades, no que la considere como una cuestión prudencial que a lo mejor no puede ejecutarse en un momento dado por las circunstancias, no, simplemente por principio. O sea, por principio Cristo no reina. Pues si por principio Cristo no reina, esto es contrario al magisterio, sin más. No tiene más historia. Al final, ya digo, uno de los elementos clave es eso, es decir, ¿cuál es el orden de la comunidad política? El fin último de la comunidad política. Y eso no todo el mundo lo entiende como debe entenderlo, ¿no? Y entonces, claro, de ahí se deriva una cantidad que a veces inconscientemente, ¿no? Pues precisamente por no tener ese fundamento, pues se derivan múltiples desviaciones y de ahí nace la ideología al final, porque la ideología es un sistema de ideas que de algún modo se pretende forzar la realidad, ¿no? O sea, se pretende que la realidad encaje en un sistema de ideas que se llama ideología, ¿no? Entonces, la Iglesia, aunque no lo haga expresamente, la Iglesia condenará cualquier tipo de ideología. Las pasadas, las presentes y las que estén por venir. Sencillamente porque la filosofía cristiana es una filosofía realista y por lo tanto yo no puedo encajar la realidad en mis esquemas mentales. La realidad es la que es. Yo lo que tengo que hacer es filosofar en esa realidad, sobre esa realidad y teniendo en cuenta cuál es el fin último del hombre. Y en materia social, que el fin último de la sociedad es que reine Jesucristo para facilitar la salvación de las almas.
Evidentemente, la salvación del alma siempre será individual, ¿no? Pero cuando se promueve la verdad, cuando se promueve la fe religiosa, pues, y las verdades inmutables a nivel filosófico, teológico, dogmático, pues evidentemente la salvación de las almas se hace más sencilla, ¿no? ¿Será por esto que quizá la palabra perfección ha quedado en desuso? Bueno, cuando alguien habla de perfección, la perfección de la sociedad, la perfección de la política, la perfección de uno mismo, ya se ve como que, oye, tranquilo, todos somos imperfectos y nos quedaremos así y nadie será perfecto. Pues vemos pues como la perfección como inalcanzable, cuando ya Cristo mismo nos dio los medios para llegar a esa perfección, que es la gracia. Sí, efectivamente, efectivamente. Y al final, el hombre individualmente considerado tiene una naturaleza caída que puede ser redimida a través de la gracia, ¿no? En la medida en que el hombre, pues, acoge esa gracia, ¿no? Sí, pero esta Y lo modernidad es muy mismo, liberal en ese aspecto, ¿eh? Somos sí, totalmente esta modernidad es salir de ahí. pelagiana, totalmente pelagiana. Es decir, igual que el hombre individualmente necesita de esa redención, las realidades sociales también necesitan redención. Y para que se rediman esas realidades sociales, se necesita poder dejar entrar a la gracia. Entonces, ¿cómo puede operar la gracia de Dios a través de las realidades temporales? Pues básicamente a través del orden político, la legislación, etcétera, la virtud del gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la manera como la gracia entra y transforma las realidades sociales. Porque lo que comentabas antes de la paz perpetua de Kant, pues eso es un pelagianismo. O sea, pensar que el hombre por sus propias fuerzas, con sus solas fuerzas, puede alcanzar ese estado ideal de paz, eso es absurdo. Y aparte es que si uno analiza la historia, es que, vamos, no se ha dado ni una sola vez. O sea, ¿cuándo el hombre ha tenido paz? ¿Cuándo Nunca. ha pretendido? No, claro. Y al final la paz es la paz de Cristo, ¿no? No podemos limitarla solo a la paz puramente como ausencia de conflicto bélico, ¿no? Porque entonces viene la falacia liberal, ¿no? Es que con las guerras de religión, etcétera, etcétera. Bueno, pues que después de las guerras de religión vinieron las guerras de irreligión, que han sido las más monstruosas de todas y además las guerras de religión tienen un componente también de guerra justa, es decir, las guerras de religión son siempre guerras injustas, porque lo que busca su fin es injusto y por lo tanto son siempre guerras injustas. Entonces, claro que es preferible la paz material a la guerra material, pero es que la paz en última instancia no es exclusivamente eso, la paz es más. Entonces, las sociedades de hoy no viven en paz, los hombres de hoy no viven en paz. ¿Por qué? Porque hay suicidios, porque hay violencia en el hogar, porque hay violencia en todos los ámbitos de la vida, ¿no? La primera violencia que empieza de las madres hacia los hijos en el seno materno, ¿no? Una sociedad así es una sociedad violenta, es una sociedad no está en paz, la sociedad es imposible estar en paz sin Cristo, es imposible. Claro. Entonces, entender eso también es esencial, que la gracia no me transforma solo a mí individualmente, sino que tiene que transformar también esa realidad. Claro. Exacto. Y aquí, y esto da muy bien para la siguiente pregunta, y es que, entonces, digamos que el conservadurismo, de alguna u otra manera, vendría a ser como, digamos, una muralla para que Cristo reine en la sociedad. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Bueno, fundamentalmente defendiendo los postulados de la modernidad, es decir, relegando lo religioso al plano individual, es decir, la verdad religiosa es una cuestión de conciencia, desconociendo la idea de bien común, que eso es un aspecto también que está muy abandonado, ¿no? La reflexión sobre el bien común, ¿no? El bien común para el conservador es el interés individual, por decirlo así, de su comunidad social, de su microcomunidad social. Es decir, al final, el burgués, ¿por qué defiende la propiedad privada como un valor absoluto? La Iglesia Católica defiende la propiedad privada como de derecho natural, pero pone límites a su ejercicio. El burgués lo único que pretende es que el Estado o sea, la mentalidad conservadora, que era introducido aquí el término burgués, de algún modo tienen similitud, ¿no? Sí. Y eso Werner Sombart lo explica muy bien, ¿no? En su libro El burgués, ¿no? Sin mencionar el conservadurismo, porque él habla de la primera burguesía, es decir, del nacimiento del pensamiento burgués. Por lo tanto, en aquel momento quizá no había nada que conservar porque se estaba en un periodo de cambio de paradigma, ¿no? Pero es muy claro, es decir, el conservador aspira a que el Estado no le moleste. Que no le molesten sus creencias, que no le molesten sus propiedades, que no le moleste es decir, que no se inmiscuya en nada, es decir, que me deje hacer, o sea, el laissez-faire, es que es eso. Y a mí déjeme hacer, déjeme a mi familia, déjeme. Bueno, sí, déjeme, pero hay ciertas cosas
Es decir, sí que la autoridad política se rige por el principio de subsidiariedad, pero el déjeme por sistema, no, eso no es el pensamiento clásico. El pensamiento católico da un papel a la autoridad política. O sea, la autoridad política no es un árbitro que ve las cosas pasar y si ve una barbaridad muy grave, pues a lo mejor interviene, ¿no? Pero no es eso. Es decir, la autoridad política está para promover la verdad política y la verdad religiosa. Porque, insisto, no se puede llegar a entender la verdad política sin verdad religiosa. Entonces, una autoridad política que sea indiferente en materia de religión, que es lo que quieren al final, pues el Estado deja a cada uno, pues es indiferente, ¿no? O sea, si usted deja a su hijo salir aquí o allá, llegar a lo que quiere, pues quiere decir que usted es indiferente respecto de la educación de su hijo. Pues lo mismo, si el Estado permite cualquier tipo de doctrina, por aberrante que sea, pues lo que está demostrando es que le da igual la religión. Exacto. Y al final, que el valor supremo no es la verdad, sino la libertad. O sea, lo importante es que usted pueda espontáneamente y libremente abrazar la doctrina que quiere. Eso es lo realmente importante, no que esa doctrina sea verdadera o falsa. Entonces, ahí está el gran problema, ¿no? Entonces, se desconoce el fin último de la vida social y sobre todo lo que importa es la nueva coacción. Que no se coaccione en absoluto, o sea, no se meta en mi vida, no se meta en mi casa, no se meta en nada. Claro que hay muchas parcelas en las que la autoridad política no tiene competencia para inmiscuirse. Eso es evidente. La educación de los hijos, por ejemplo, cuando hablamos de escuela pública, pues lo que estamos hablando en realidad es de escuela estatal. Y es muy curioso porque Pío XI en Divini Ius Magistri dice, cuidado, la misión fundamental de la educación es de la familia y de la Iglesia, y solo subsidiariamente de la autoridad política. Pero que sea subsidiaria no quiere decir que en un momento dado la autoridad política no pueda intervenir. Es decir, si la familia, pues una familia ha fundado, un grupo de familias ha fundado un colegio donde se enseña el satanismo, pues la autoridad política tiene que intervenir y decir, no, a usted no le doy licencia para ejercer la enseñanza. Entonces, ahí es donde opera el principio de subsidiariedad, que siempre es una relación de algún modo problemática, porque hay casos que no son tan claros, no es tan evidente cuando la autoridad política debe intervenir o no debe intervenir. Pero sí que está claro que se tiene que dejar la puerta a que la autoridad política, por la misión que tiene, por su naturaleza, que es procurar la perfección de los gobernados, en un momento determinado puede tener esa potestad. Evidentemente, esa potestad se tiene que ejercer rectamente para no caer en el estatismo, en el intervencionismo, etcétera, etcétera. Claro, el Estado moderno difícilmente puede intervenir de una manera recta porque está pervertido ya de por sí. Pero eso no significa que la autoridad política se circunscriba al Estado moderno. Hay más autoridades políticas aparte del Estado moderno. Exacto. Yo creo que el punto aquí también queda como la libertad como ausencia de limitación. Todo aquello que limita, lo detesto. Entonces, por eso tenemos este pensamiento burgués del déjame hacer lo que sea con mi mercado, no me fastidies. Y de hecho el conservadurismo... Dale. Sí, el conservadurismo al final le interesa la religión por eso, porque si hay una revolución anarquista, pues se carga la propiedad privada, se cargan mis cosas, se cargan mi casa, me confiscan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que trata es de evitar que ese liberalismo se convierta en revolucionario. Pero nada más, mientras a mí me permita hacer lo que yo quiero, bienvenido. Claro. Y es justo lo que estamos viviendo nosotros. Es justo lo que estamos viendo en el Perú. Bien, Javier, el conservadurismo ha tenido mucho predicamento entre los católicos, sobre todo en los últimos años. Y estos justos se pretenden muy fieles a las enseñanzas de la Iglesia. ¿A qué se debe que ha tenido tanto predicamento entre los católicos? Sobre todo también en el clero. Bueno, a ver, a mi juicio hay dos elementos. Hay un elemento extrínseco y un elemento intrínseco. El elemento extrínseco quizá es ese famoso afán de modernidades, ¿no? Y afán de novedades que habían condenado los papas, ¿no? Especialmente León XIII, Pío IX, etcétera, ¿no? El pernicioso afán de novedades, es decir, el buscar en ideologías y en pensamientos ajenos a la tradición católica elementos o puntos de conexión con el pensamiento católico. Pío XII, en un discurso, dice que todo lo que de bueno pueda encontrarse
en otros sistemas de pensamiento, lo se puede encontrar también en la doctrina católica. Por lo tanto, no es necesario acudir a autores heterodoxos en busca de la perlita en medio de la montaña de basura. No es necesario, porque esa perlita la tiene usted en el pensamiento católico. No es necesario usted que vaya a remover la basura en busca de esa joyita o de ese elemento que usted pueda considerar que es. Porque al final las ideas se asumen en su contexto, se asumen en su globalidad. Es decir, no es tan fácil separar un punto concreto de un autor concreto heterodoxo, pretender aislarlo y a partir de ahí construir. Porque ya digo, todo sistema filosófico parte de una antropología. Entonces no puede aislarse un punto concreto que circunstancialmente pueda estar acertado, no puede separarse de esa antropología. Es muy complicado. Entonces, es lo que decía Pío XII. O sea, todo lo que hay de bueno en los sistemas ajenos al pensamiento de la Iglesia, lo tiene usted en el pensamiento de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, ese afán por buscar el pensamiento moderno y buscar aspectos que tengan cabida o que puedan ser compatibles con el pensamiento tradicional, al final es un deseo de conciliarse con el mundo. Eso es lo que esconde al final, el deseo de conciliarse con el mundo, ¿no? Vamos a ver cuánto tiene de bueno la modernidad, hasta cuánto soy capaz de llegar en reconocimiento de la modernidad sin perjudicar mi fe. Entonces, eso no se puede hacer, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Usted, la modernidad no la puede detener. Es un tren que está en marcha, no lo puede detener cuando a usted le interese. No se puede manejar, no es un títere que se puede manejar a su antojo, ¿no? La revolución es lo que es, entonces es un tsunami y usted no puede pretender detenerlo, ¿no? Eso es lo que a mi juicio es el factor extrínseco. Esto es opinable totalmente, ¿eh? Y luego hay un factor que es intrínseco también, ¿no? Que es que de algún modo el magisterio de la Iglesia se ha ido abriendo al lenguaje moderno de manera progresiva. Es decir, cuando analizamos el magisterio más reciente sobre derechos humanos, cuando analizamos el magisterio más reciente sobre política, sobre sociedad, nos encontramos con categorías que proceden del pensamiento moderno. La idea de derechos humanos procede del pensamiento moderno. La idea de democracia, tal como se plantea en ciertos documentos del magisterio, pues es una idea conservadora de democracia, porque sí habla de la democracia, de la libertad política, etcétera, etcétera, que son principios modernos, pero con el contrapeso de la moral. Ya estamos entrando en el conservadurismo, ¿no? De algún modo. Luego en otros aspectos como el americanismo, pues no se ha sido todo lo tajante que se podría ser, ¿no? Incluso, pues privadamente se ha enseñado, ¿no? que el americanismo incluso es un ideal que perseguir para la convivencia de la religión católica en el mundo moderno, ¿no? Claro, uno se va encontrando con todas estas gotitas que de algún modo confunden y emborronan todo el magisterio posterior. Entonces, si ante esto consideramos que lo que hay es una adaptación del magisterio a la modernidad, claro, lo que hay que plantearse es, ¿estamos adaptando el lenguaje o estamos adaptando también las ideas? Porque no es fácil separar el lenguaje de las ideas. Al final el lenguaje transmite ideas. Y pretender mantener toda la doctrina tradicional modificando el lenguaje, es decir, mantener las ideas modificando el lenguaje, es un equilibrio que a veces es muy arriesgado. Bueno, creo que es importante ver esas dos razones, porque básicamente sí vemos que nuestros pastores se han adaptado al conservadurismo por siquiera una de esas dos razones. Ya Francisco Suárez hablaba de la subalternación, ¿no? Y la subordinación. En cuanto que la subalternación en el primero, el de abajo coge las ideas del de arriba y en caso del de arriba tenga una ausencia, el de abajo lo suple. Pero en la subordinación es simplemente una repetición. Ahora, sería bueno saber en los pastores de nuestra iglesia en qué situación están, en una subordinación o una subalternación. Qué peligroso sería, ambos son peligrosos, pero mucho peor a leguas es la subalternación, porque ya tenemos militantes de política moderna. Claro, es que el mismo concepto de libertad religiosa a partir del Vaticano II es extremadamente confuso, por no decir que tiene elementos muy, muy profundos del pensamiento moderno.
que se ven, desde luego se ven en los textos, pero se ven mucho más cuando uno analiza todo el contexto, ¿no? Julio Alvear tiene 2 estudios muy, muy buenos sobre cómo se desarrolló la génesis especialmente de Dignitates Humanae, en 2 obras. Una es la que habla sobre los derechos humanos y otra es una que se titula Estudio Político Jurídico de la Declaración Conciliar. Es decir, ahí es donde se ve claramente, de boca de los propios peritos del concilio, que lo que se pretende, el concepto de libertad religiosa que se empleaba era el del constitucionalismo moderno. Y el constitucionalismo moderno, al final, es, de algún modo, la etapa conservadora, es el tramo histórico en el cual se terminan de consolidar todos esos elementos que a lo largo de los siglos precedentes pues habían tenido una alternancia, de algún modo, entre paz y revolución, ¿no? El constitucionalismo moderno es el que consagra, es decir, a falta de un fin último para la sociedad política, lo que se establece es unos principios consensuados, que son las constituciones, respecto de las cuales todo el mundo, teóricamente, acepta someterse, ¿no? Claro, cuando se considera la libertad religiosa desde la óptica del constitucionalismo moderno, lo que se está asumiendo, se quiera o no se quiera, insisto, porque aquí no se pueden juzgar las conciencias, ¿no? Pero se quiera o no se quiera, en la realidad lo que se está haciendo es asumir. Asumir el lenguaje y también en gran medida asumir el concepto. Y eso es sumamente problemático porque genera una gran confusión. Claro, todo lo que vemos hoy a nivel del ecumenismo, a nivel de bueno, lo que hemos vivido en el Vaticano con el tema de la Pachamama y demás, ¿no? Y que cuando uno coge las redes, por ejemplo, el otro día en el Twitter de la Conferencia Episcopal Española, pues decía que respetar las otras religiones era la mejor manera de vivir en paz y de hacer amigos. Claro. Entonces, al final, si uno juzga por las consecuencias, ya tendría elementos de juicio muy, muy, muy de peso como para entender que aquí ha habido una modificación. ¿Hasta qué punto esa modificación ha sido consciente, ha sido maliciosa? Eso no se puede juzgar, pero sí cuando uno analiza Dignitates Humanae fue complejísima, fue muy problemática. ¿Por qué? Porque evidentemente había una corriente que pretendía ese cambio radical. Los textos fueron modificados infinidad de veces, porque al final se buscaba la ruptura, pero a la vez la continuidad. Por eso en el prólogo de Dignitatis Humanae habla de que se mantiene intacta la doctrina tradicional de la Iglesia, un párrafo añadido in extremis, ¿no? Pero cuando uno lee todo el documento y lo analiza en su contexto, se da cuenta de que ese prólogo contradice el contenido, ¿no? Entonces, el tema de la libertad religiosa es muy peligroso asumir que la paz se basa en la pura y mera convivencia de religiones, porque nos hemos cargado el derecho público cristiano. O sea, el derecho público cristiano, que se basa precisamente en lo contrario, es decir, en la primacía de lo espiritual sobre lo temporal y en la primacía de la ley moral y divina y en la autoridad y en la potestad de la Iglesia para enjuiciar y para dirigir las sociedades políticas, queda absolutamente derrumbado. ¿Por qué? Porque sustituimos eso por la simple cuestión de la religión como una cuestión de conciencia, ¿no? Y eso es tremendamente problemático. Incluso cuando se habla de objeción de conciencia, hay que ser muy cuidadoso, porque la objeción de conciencia, cuando se entiende la conciencia desde el punto de vista subjetivo moderno, no tiene validez, no tiene fundamento, es un simple freno. La objeción de conciencia al aborto, sí, la objeción de conciencia al aborto, muy bien, es mejor tenerla que no tenerla, pero eso no resuelve el problema a la larga, porque a la larga, la libertad de conciencia y la objeción de conciencia, perdón, te la van a acabar cercenando, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en España se ha aprobado recientemente la ley de la eutanasia. La ley de la eutanasia, uno de los puntos que establece o que regula es la objeción de conciencia. Dice que la objeción de conciencia siempre estará subordinada a que no se produzca menoscabo del derecho de la persona que solicita la eutanasia. Es decir, mientras haya alguien que quiera practicar la eutanasia, usted podrá ejercer la objeción de conciencia. Cuando no haya nadie, se le obligará a practicar la eutanasia que corresponda por encima de su conciencia. Es decir, se trata la conciencia como una cosa privada y que no puede, es decir, se han invertido los términos. Es decir, en vez de la conciencia ser un elemento que nos ayuda a descubrir la verdad y nos ayuda a enjuiciar rectamente nuestra conducta, la conciencia se ha convertido en un elemento para la burbuja del individuo y que se tolera siempre y cuando no afecte o no perjudique el concepto de libertad y el concepto de organización política de la modernidad.
No. Totalmente peligroso, ¿eh? Totalmente peligroso. Sobre todo, a ver, esto me hace acordar mucho, mucho a cuántos conflictos en la historia se hubieran terminado si la conciencia tuviera el orden que tiene, ¿no? Como el medio por el cual el hombre tiene acceso a la realidad, como la juzga, la penetra, la hace suya, ¿no? Y así mismo, sobre todo, descubre su naturaleza y a partir del descubrimiento de su naturaleza descubre sus fines y como en cuanto que encuentra esos fines, los quiere establecer, los quiere actualizar, los quiere en acto y ese deseo de quererlos en acto los hace buscar las virtudes, perfeccionarse y la sociedad se perfecciona, pues, y etcétera. Pero hoy tenemos, pues, que si la conciencia se limita solamente a intramental y nada extramental, pues, ¿cómo vamos a perfeccionar la sociedad? Si la conciencia se queda atrapada en la materialidad mía, pues, ¿cuándo se va a hacer material fuera de mí? En verdad, lo que estamos viviendo es una prisión, realmente es una prisión de la conciencia. La hemos encerrado y solamente puede salir, pues, cuando los demás quieran. Y eso, y si ellos se hacen llamar libres, pues qué pena me dan esos libres, ¿eh? Es la peor Sí, cárcel. efectivamente, al final la modernidad se basa también en otro postulado que es la incapacidad del hombre para tener acceso a la verdad. La incapacidad del hombre para alcanzar la verdad. Entonces, como el hombre es incapaz de alcanzar la verdad, es decir, la verdad en el supuesto en que exista no es accesible al hombre, por lo tanto no tiene ningún sentido hablar de verdad en el ámbito público, solo tiene sentido hablar de verdad de mi verdad. Y mi verdad es en mi ámbito privado. Entonces, ese es el fundamento esencial del racionalismo y es el fundamento esencial de la modernidad. La modernidad es racionalista. No puedo acceder a la verdad en el supuesto de que exista. O sea, en el supuesto de que exista no me importa tampoco que exista porque no puedo nunca tener acceso a ella, ¿no? Sí, y una vez que aceptamos ese principio de la modernidad, nos cargamos con la bondad, con los actos morales. Ya no hay algo bueno y malo. De hecho, si entendemos el bien como el ejercicio de las verdades, pues te cargaste la verdad, te cargaste todos los bienes. Entonces, el error tiene el mismo nivel que una verdad. Y aquí vemos toda la modernidad, pues, deslizándose a través de nuestros países como se le da la gana. Y bueno, tenemos una pregunta más que es, ¿puede el conservadurismo ser una opción prudencial? Por ejemplo, en las elecciones españolas, en las elecciones de mi país, Perú, ¿el conservadurismo puede ser una opción prudencial? A ver, es decir, una opción prudencial por principio, no. Es decir, por principio, no. Una opción prudencial es algo que dentro de un marco de verdad puede elegirse o no elegirse legítimamente, ¿no? Eso es algo prudencial. Entonces, para que ese marco de verdad subsista, es necesario no aceptar los postulados de la modernidad. O sea, si acepto los postulados de la modernidad, ya no es una cuestión prudencial, es una cuestión de principio y de principio equivocado. Por lo tanto, una opción prudencial en el sentido de entenderla como igualmente válida a otras, no, no es una opción prudencial. Porque, insisto, el conservadurismo no es un programa político, no es una no es un sistema, no es una forma de gobierno, y por lo tanto no se presta a ese carácter prudencial, ¿no? Pues vamos a debatir, pues, sobre si hay que establecer una monarquía, hay que establecer otro tipo de gobierno. No, esto no. El conservadurismo no trata de esto. El conservadurismo es una cuestión de principios. Y como es una cuestión de principios, no puede ser una cuestión prudencial. De hecho, aunque circunstancialmente el conservadurismo tenga propuestas que para la sociedad de hoy puedan ser beneficiosas, en tanto en cuanto frena ese avance de la modernidad, al final el fin que tiene no es el que debería de tener. Es decir, si yo ahora imaginemos, por ejemplo, el ejemplo de la usura, ¿no? O el ejemplo del aborto, ¿no? En un país donde la legislación abortista está sumamente arraigada, un gobernante que llegue no puede de la noche a la mañana suprimir cualquier ley del aborto y penalizar, es decir, ha de haber una gradualidad, eso lo defiende Santo Tomás, ¿no? No es contraproducente cuando hay
unas costumbres o unas legislaciones perversas arraigadas, puede ser contraproducente pretender extirparlas de golpe. Es decir, hay que ir legislando en orden a un fin de manera progresiva. ¿Vale? El problema del conservadurismo es que no legisla en orden a un fin, o el fin en orden al que legisla no es correcto. Es decir, él legisla en orden a la revolución, no en orden a la verdad y a la virtud. Entonces, yo podría decir, pues mire, la legislación del aborto la vamos a ir restringiendo con la finalidad de llegar a aborto cero. O vamos a restringir la usura con la finalidad de llegar a usura cero. El conservador no, el conservador lo único que dice es vamos a poner un poco de orden, pero no vamos a ir a un objetivo de que pueda tener un reflejo el pensamiento cristiano tradicional. Vamos a ir legislando en orden al fin último de la sociedad, que es la bienaventuranza. No, ellos no van a hacer eso. Vamos a legislar para mantener un determinado estatus. Evidentemente, cuando nos encontramos en una situación como la que se han encontrado ustedes en Perú, cuando la alternativa a esto era un régimen absolutamente revolucionario y que puede traer grandes desastres para la nación, aquí se plantea la opción prudencial de otra manera. Es decir, ya no se plantea como una opción equiparable a otras dentro de una legitimidad, no, aquí se plantea como una opción de emergencia y como un mal menor dentro de una situación de emergencia. Entonces, claro, no es lo mismo decir el conservadurismo es una opción prudencial en el sentido de decir, no, mira, puede usted ser conservador, como puede ser tradicional, como puede ser, bueno, al final, ¿no? Como se podría decir, no, mire, usted puede ser carlista, como puede ser, no. Usted no puede ser conservador así por principio. Otra cosa es decir, bueno, es que en una situación concreta, aquí sí que prudencialmente podría legítimamente optar por un partido político de carácter más conservador. Sí, pero nunca teniendo claro que eso es que el conservadurismo es un error. Es decir, no equiparándolo como el que podría decir, no, pues mire, hay varias formas de gobierno que son legítimas, yo elijo esta, no. Usted no puede elegir esto por principio, ¿vale? Pero después, evidentemente, la realidad es la que es y muchas veces estamos obligados a elegir el mal menor, ¿no? Hay una pregunta del público. ¿Ser conservador es lo mismo que conservadurismo en política? Quiere que le aclaren Patricia Medrano. Bueno, vamos a ver, es que el conservadurismo en política es el liberalismo, es decir, el conservadurismo en política es el liberalismo político, pero frenado, moderado. Es decir, cuando se habla vulgarmente o coloquialmente de partidos conservadores, claro, también hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Partido ultraconservador, bueno, ¿qué significa partido ultraconservador, no? A veces a los carlistas se le llama ultraconservadores, ¿no? Es que a veces le llamamos conservador a cualquier cosa, ¿no? El carlismo no es ultraconservador, ni conservador, ni nada que lleve a la palabra conservador, ¿no? Entonces, muchas veces en la jerga, digamos, popular, en la jerga de los medios de comunicación, se habla del conservadurismo como algo que realmente no es, ¿no? Incluso al tradicionalismo muchas veces se le califica como conservadurismo, cuando el tradicionalismo no... Es decir, el conservadurismo ya hemos dicho lo que es conservar la revolución. El tradicionalismo lo que conserva es la tradición. Entonces, el pensamiento tradicional político no es conservador, porque conservar es conservar lo que hay ahora, ya no hay nada que conservar, por decirlo así, ¿no? No sé si la pregunta iba por aquí, ¿eh? Javier, déjame apoyar también esa respuesta. Es importante entender que el conservadurismo plantea que el status quo que observa o que ha observado rescata las cosas que le considera convenientes y las quiere mantener, ¿vale? Pero con nosotros en cuanto tradicionales, en cuanto tradicionalistas, para evitar problemas entre tradicionalismo y tradicionalistas, entre traditores, lo que buscamos es traer el estado perfecto de la sociedad. ¿Cuándo fue la sociedad absolutamente perfecta? Pues cuando vivíamos en gracia con Cristo, antes del pecado original. Nosotros traemos desde allí el orden aquí. El conservador, a lo mucho, llega a coger las cosas que le simpatizan del status quo y ahí se acabó. Exactamente.
Ujú. Bien, bueno, lo que quería comentarte es que aquí por mucho tiempo hemos estado en esta situación. Bueno, creo que esto es para todos, ¿eh? En España, Perú, Colombia, hemos estado en, pues nos han agarrado muy mal parados. Políticamente hablando, en cuanto a partidos políticos, nos han mantenido en esta disyuntiva entre lo que, entre comillas, no me gustan esos dos términos, pero lo uso porque es lo más coloquial aquí, derechas e izquierda. Así nos han tenido durante, y hasta ahorita nos siguen teniendo. Eh, Ahora, en ese tema del mal menor, es importante tener en cuenta el por qué este programa dedicarlo al conservadurismo. Porque y te comento, Javier, no sé si lo sabes, hemos estado tratando por mucho tiempo acerca del comunismo y sus peligros. El título era Comunismo es pecado. Ujú. Bien, pero obviamente nos dimos cuenta de que mucha gente es anticomunista, pero no por ser anticomunista se es tradicional, Ujú. se es también conservador muchas veces. Y ya que aquí estamos totalmente en contra del error y tenemos aquí sí, un respeto absoluto en su sentido propio a la verdad y la queremos poner en su lugar donde corresponde, nos toca también tratar de un mal que es quizá mucho más underground, va por lo subterráneo, no hace mucha bulla, no es escandaloso, pero detrás trae ideas, principios que nos van a mantener en esa disyuntiva, izquierdas o derechas. Ujú. Si nosotros como católicos no nos planteamos este problema de una vez, dejar de lado estos términos, dejar de lado el comunismo, dejar de lado el conservadurismo, ahora sí, ¿eh? Colocarnos dentro del conjunto de los ideales, colocarnos todos en lo que es ser tradicional, hasta ese momento nunca vamos a cambiar la situación política de nuestros países. Es por eso que este tema es urgente. Yo sé que algunos se preguntarán, oye, pero estamos hablando del comunismo, ¿por qué no nos quedamos allí? Porque el comunismo no es el único mal que combatimos. El mal, estamos ante un dragón de muchas cabezas y el comunismo es una de tantas. Sí, sí, desde luego. Es decir, el comunismo al final, efectivamente, es decir, es un hijo de la modernidad igual que es hijo del liberalismo, ¿no? Imaginemos dos hermanos que están peleados, ¿no? Pues no por estar Claro. peleados dejan de ser hijos del mismo padre, ¿no? Nunca dejas de ser hermano, por mucho que te pelees, que te enfrentes, que hagas guerra, ¿no? Y ya digo, la doctrina de la Iglesia eh, siempre ha condenado el comunismo por ateo y por materialista, pero también por hijo del liberalismo. Es que al final yo aquí me he entretenido un poco a hacer una síntesis de los términos que emplea la Iglesia para condenar el comunismo. Es decir, pero quiero poner el énfasis en una en concreto. León XIII, en Diuturnum Milut, dice lo siguiente. De aquella herejía, está hablando del protestantismo, nacieron en el siglo pasado una filosofía falsa, el llamado derecho nuevo, la soberanía popular y una descontrolada licencia, el liberalismo, esto es el liberalismo, que muchos consideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a esos errores recientes que se llaman comunismo, socialismo y nihilismo, peste vergonzosa y amenaza de muerte para la sociedad civil. Es decir, cuando la Iglesia condena el comunismo, no lo condena aisladamente, sino lo condena en el contexto y en su progenie. Y eso es lo que es importante entender. Que las cosas no surgen como las setas, ¿no? Ha surgido el comunismo, ha surgido tal, ha surgido... No, no, es que todo tiene un porqué. Y al final, como siempre detrás de cada ideología hay una antropología, pues al final, cuando uno analiza todas las ideologías y va a su fundamento primero, acaba llegando al mismo punto. Siempre se acaba llegando al mismo punto. Y el resto son caras de la misma moneda. Entonces, las condenas de la Iglesia al socialismo son incontables, ¿no? León XIII la calificó de un cáncer que pretendía destruir los fundamentos mismos de la sociedad moderna. Eso es lo que no quiere el conservador. El conservador no quiere que se destruyan los fundamentos mismos de la sociedad. Pero de la sociedad moderna, Cuidado. Aclarando, aclarando. Pío XI dijo que el fin del comunismo es destruir la religión y la civilización. Claro, el conservador no quiere que se destruya la religión y la civilización. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle freno, ¿no?
en Divini Redentoris, que es pues, el documento magisterial por excelencia donde se condena el comunismo, nos dice el Papa, esta suprema realidad, Dios, es la condenación más absoluta de las insolentes mentiras del comunismo. De nuevo, León XIII dice, es una mortal enfermedad que se infiltra por las articulaciones más íntimas de la sociedad humana, poniéndola en peligro de muerte, es decir, amenazando con el caos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todos aquellos católicos que profesan o tienen simpatías o simplemente minusvaloran los males del socialismo, ¿no? No, es que reparte la riqueza, tal, los pobres, los marginados, etcétera, etcétera. ¿Cuándo han visto ustedes un sistema socialista que haya creado riqueza y que la haya distribuido bien? Nunca. Entonces, muchas veces la propia historia es un argumento suficiente. ¿Dónde ha habido un sistema socialista que haya repartido la riqueza? Al contrario, el sistema socialista lo que ha hecho es condensar más la riqueza. Eso no significa, como dice León XIII, Juan Pablo II en Centésimos Annus, conmemorando la encíclica Rerum Novarum, eso no quiere decir que el capitalismo liberal sea la alternativa. Mira, como el comunismo no funciona, pues sabe que, como no hay otra cosa, me quedo. No. Entonces, al final todo se resume, esto ya lo dijo, creo que era León XIII también, que toda la cuestión social se reduce a lo moral y a lo religioso. Es decir, no hay regeneración social sin regeneración moral y religiosa. Y volvemos a lo que decía antes, la verdad política depende de la verdad religiosa. Cuando León XIII habla de que la cuestión social se regenera regenerando la moral y la religión, no es como los conservadores pretenden regenerarla. Pretenden regenerarla poniéndole un marquito, poniéndole un adorno, presentándola como buena, como bonita, tal. No, no, no. Regenerando quiere decir transformando las sociedades a los principios que por naturaleza les corresponden. Entonces, las condenaciones de la Iglesia al socialismo, al final, hay que entenderlas en ese contexto, es decir, en el contexto de que el socialismo es hijo de la modernidad como lo es el liberalismo y que, por lo tanto, el liberalismo nunca puede ser la alternativa al socialismo, por más que empleemos todos los términos que queramos en condenar al socialismo. De hecho, fíjense hasta qué punto lo tiene claro esto la Iglesia, que Pío IX decía que le parecían menos temibles los revolucionarios de la Comuna de París que los católicos liberales. O sea, gente que estaba quemando iglesias le parecía menos temible que los católicos liberales, todos bien puestos, todos bien vestidos, todos bien rectos, todos bien respetables y admirables, ¿no? Por su conducta privada ejemplar, ¿no? ¿Eso significa que Pío IX era un revolucionario? No, lo que ocurre es que cuando se habla de más temible o menos temible, lo hace en otro contexto, lo hace en el sentido de decir, oiga, el revolucionario quema iglesias, porque está quemando iglesias, todo el mundo lo ve que está quemando iglesias, ¿no? En cambio, el liberal se infiltra. El liberal pervierte la doctrina desde abajo. Sí que ha habido un liberalismo revolucionario en la Revolución Francesa, etcétera, etcétera. Pero eso ya pasó. El liberalismo no ha vuelto a utilizar esos medios, cosa que, por ejemplo, el marxismo sí, ¿no? Entre otras cosas porque el marxismo no existía en la Revolución Francesa. Entonces, el marxismo es otra forma de revolución, pero es una revolución. El liberalismo hoy en día está infiltrado. Y el marxismo también empieza a tomar esa estrategia de infiltración. Desde los Marcuse, etcétera, etcétera, el socialismo ha tomado esa infiltración. ¿Por qué? Porque precisamente se ha dado cuenta de que el liberalismo ha tenido éxito a través de la infiltración. Pues vamos a hacer nosotros lo mismo. Nos infiltramos a través de la educación, nos infiltramos a través de los medios de comunicación, nos infiltramos a través de la iglesia y por ahí vamos socavando. Entonces, no más guerras en sentido estricto de la palabra, ¿no? No más revoluciones, no más decapitaciones, no más quema de iglesias, no más asesinatos de religiosos. No. Cambiemos la sociedad por debajo. Entonces, todos los socialismos de hoy en día, salvo contadísimas excepciones, han dejado de ser revolucionarios. Han dejado de ser revolucionarios para convertirse en infiltradores, igual que el liberalismo. Entonces, quizás si a Pío IX le pudiésemos preguntar qué le parecía más temible hoy, probablemente diría que le parecen igual de temibles, porque los dos están infiltrados. Sí. No es una cuestión de que prefiera una a la otra, sino el problema son los métodos, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y en España lo hemos vivido, ¿no? No les quiero aburrir explicando anécdotas de aquí de España, ¿no? Pero en España lo estamos viviendo, ¿no? Todo el movimiento que hubo del 15M con Podemos y demás, evidentemente ha resultado ser una farsa, como no podía ser de otra manera. Al final, el socialismo al final lo que promete es un igualitarismo y una utopía de un mundo feliz que no existe sin la gracia de Dios.
Y la paz perpetua que pretendía Kant en versión socialista es lo que nos quieren vender hoy. La justicia social, los pobres, etcétera, 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 que después de eso nada de nada, ¿no? La justicia social, a este respecto, me gustaría hacer un apunte, ¿no? El término justicia social, que hoy parece que es monopolio de la izquierda ideológica, ¿no? Por utilizar la terminología esta liberal. La justicia social es un término de raigambre católica. Sí que es un término que es moderno desde el punto de vista cronológico, ¿no? No se utilizaba. Incluso León XIII en Rerum no hablan de justicia social. La justicia social es un concepto que se empieza a usar más hacia el siglo XIX, ¿no? Algunos lo sitúan en Luigi Taparelli, ¿no? Sea como sea, es un elemento que ha monopolizado la izquierda y yo creo que, entre otras cosas, porque los católicos hemos dejado de profundizar en ella, ¿no? Nos hemos cogido con más frecuencia a los ideales del liberalismo económico y la doctrina social católica, sobre todo en cuestiones de economía, la hemos dejado un poco de lado, ¿no? Por desconocimiento, por prejuicios, por ideología, porque quizá la doctrina social de la Iglesia en materia de economía pues es más intervencionista de lo que a alguno le gustaría, ¿no? Entonces, por lo tanto, la dejo en un lado. Y al final, ¿qué hemos hecho? Que esos conceptos que son perfectamente interpretables en continuidad con la tradición cristiana se han convertido en monopolio de una ideología liberal. Si se hablase más de justicia social dentro de la Iglesia, pero no de la justicia social de la que se habla ahora, que es la justicia social ya contaminada de socialismo. No, la justicia social entendida en el marco del pensamiento de la filosofía cristiana. Pues muchos votos socialistas dejarían de serlo posiblemente, ¿no? Porque al final la gente lo que busca es una alternativa a la injusticia del capitalismo, ¿no? Entonces, esa alternativa la busca en lugares erróneos, ¿no? Y esa respuesta que igual los católicos tendríamos que haberle dado a esas personas que ven en el capitalismo liberal un desastre, pues habría que, de algún modo no les hemos acogido quizás suficiente y han acabado en ideologías de este tipo que son absolutamente perversas y son, bueno, ya lo dicen los papas, un cáncer para la sociedad moderna. Los papas insisten mucho. El socialismo surge por los abusos del capitalismo, punto. Es decir, el socialismo es intrínsecamente malo, sí, pero es una ideología intrínsecamente perversa que surge como reacción a otra ideología intrínsecamente perversa, que es el liberalismo. Y aquí es donde la Iglesia tiene que situarse y la Iglesia tiene que dar una solución, que no es ni una mixtura, ni una mezcla, ni una ambigüedad, no, es una solución sobre la base del pensamiento católico y sobre todo superar el asunto de las ideologías. Sí, pero para ello sí considero que es importante el rol del seglar. Nosotros como seglares, ¿qué estamos haciendo en cuanto a estas ideas? Las estamos dejando de lado, nos hemos metido a simplemente a producir riqueza. ¿Y qué hay con las ideas? ¿Qué estamos haciendo con las ideas? Luchamos, nos enfrentamos, creamos unas nuevas, buscamos en la tradición qué podemos traer, lo que tengamos que traer en la realidad y meter a Dios, a Cristo en la política. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Es ahí la cuestión. Cuando decimos iglesia, algunos por ahí pensarán, bueno, es hora que los sacerdotes empiecen a pensar sobre política. No, no solo los sacerdotes, nosotros. Peor aún, peor aún, peor aún. Sí, ¿cuántas peleas se tiene por redes? Peor aún, aquí en el Perú muchos católicos dicen, no debemos, justo en contra de lo que has dicho durante casi todo el programa, que no debemos mezclar la política con la religión. Muchos católicos, no sé si lo has visto, muchos católicos hablan de eso. No podemos mezclar la política con la religión. Y eso, claro, en todo lo que has dicho, está en contra de lo que he dicho y lo has fundamentado muy bien. Sí, bueno. Efectivamente, sí. Unas últimas palabras, Javier, antes de despedirnos. Vamos a ver, yo un poco como síntesis de todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado de muchos temas, ¿no? Y hay muchos pues, que requieren una ulterior profundización, ¿no? Y hay un magisterio riquísimo. Yo como conclusión diría lo siguiente, no nos despeguemos del magisterio de la Iglesia. No nos despeguemos del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es sabio, el magisterio de la Iglesia ha vivido todas las vicisitudes históricas y el magisterio es perenne, porque aunque Pío IX no haya conocido a Marcuse, aunque León XIII no haya conocido a Pablo Iglesias, aunque Juan Pablo II no haya conocido a Castillo, ¿no? Por decir algo, ese magisterio es perenne y, por lo tanto, el magisterio de los papas va creando un corpus de doctrina y ese corpus de doctrina
es intemporal porque habla de principios. Y entonces esos principios son los que nos tienen que iluminar a nosotros. Entonces, no dejemos de leer el magisterio, no dejemos de estudiar el magisterio de la Iglesia. Siempre, evidentemente, en aquello que tiene de continuo con la tradición perenne de la Iglesia, ¿no? No perdamos de vista que el magisterio no puede cambiar. El magisterio en las cuestiones esenciales no puede cambiar. No puede cambiar. No sería magisterio. Un maestro que hoy dice una cosa y mañana dice la contraria no es un maestro. No puede cambiar de parecer. Lo que hoy era malo, hoy no puede ser bueno, o no puede ser medio bueno, o no puede ser... Luego entran las cuestiones prudenciales, ¿no? Pero, es decir, no despreciemos el magisterio de la Iglesia. Es decir, interpretémoslo en su conjunto y vayamos haciendo todo ese recorrido que los papas han hecho por el pensamiento moderno. Luego están los autores, evidentemente, luego hay santos, doctores, teólogos, etcétera, etcétera, pero empecemos por el magisterio, porque el magisterio es lo que nos va a dar luz y es lo que nos va a abrir los ojos en muchas cosas. Bien, ¿podrías hablarnos de tus redes, de qué manera te pueden contactar, ver tus programas, tus videos? Bueno, yo fundamentalmente trabajo a través del canal de YouTube. A través del canal de YouTube, Javier de Miguel Márquez. Allá pueden encontrar toda una serie de vídeos de diferentes temáticas que voy publicando con la periodicidad que me permiten mis obligaciones profesionales y de Estado. Pueden seguirme también en una web española que se llama Marchando Religión. Y pueden seguirme también en el periódico La Esperanza. Son las 3 líneas de trabajo que ahora mismo tengo, pues para este apostolado del reinado social de Jesucristo. Y si Dios quiere, pues ahí estaremos. Bueno, esperamos que no sea la primera y única vez que te tengamos en el programa. Ha sido un gusto. Encantado. Igualmente. En el programa. Que Dios te bendiga. Bueno, terminamos con Muchas gracias, Padre. Con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Bien. Que tengan un buen domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor, Javier. Cuídense. Igualmente. Un abrazo. Un fuerte abrazo.